Bueno, gente, bienvenidos una vez más a Mentes Revolucionarias. Estamos aquí con Percy. Un placer. Y la verdad que este vídeo va a ser muy interesante porque Percy nos va a contar un poquito sus comienzos, ¿no? Y sobre todo, Percy, una cosa que me gustaría que puntualizar, el desarrollo personal. Yo te he dicho una cosa, yo si soy la persona que soy es porque tú te diste el permiso de crecer, te diste el permiso de ir más allá. Y a partir de ahí yo recuerdo que Javi, yo y los demás empezamos a embarcarnos en el desarrollo personal y empezamos a, digamos, a cuestionar la realidad que estábamos viviendo para poder perseguir nuestros sueños. Entonces, Percy, me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cómo comenzaste a introducirte en el desarrollo personal? Bueno, creo que me acuerdo que la primera como acercamiento al desarrollo personal fue un libro que no recuerdo el título exactamente, pero un título de un libro de autoayuda de mi madre que yo le vi en casa y como que era como supérate o algo así, era como, bueno, era un título bastante llamativo de supérate o piensa positivo o algo así. Y fue como un primer acercamiento, pero donde realmente como tuve esa profundización que me interesó, fue verdaderamente cuando comencé a ver, número uno, que la situación en casa o la situación en el hogar no era como que la que más me gustaba. Y cuando comencé a trabajar, ahí fue donde mi madre me metió en la mochila de trabajo un libro que cambió mi vida para siempre, que es Padre Rico, Padre Pobre. Y ese fue el libro donde yo comencé a leer, y más que desarrollo personal, que también te habla de mentalidad, también te hablaba de una forma diferente de vivir una vida, ¿no? De emprendimiento, de dueño de negocio, inversionista, más allá de trabajador, que es lo que única cosa conocía. A partir de ahí, sí fue donde ya comencé a leer la magia de pensar en grande, El Secreto, Los secretos de la mente millonaria, Piensa y hace rico, y diferentes libros que seguramente muchas de las personas que están viendo este vídeo también conocen. Pero eso fue como mi primer acercamiento real con el desarrollo personal o mentalidad diferente, que mi madre me puso, me acuerdo, ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, y no me gustaba leer. O sea, yo era una persona que leía, eh, pues leía obligatorio porque era buen estudiante, lo que había en el instituto y ya está. Pero me acuerdo que estaba trabajando de socorrista en ese momento, y estaba trabajando de socorrista, no había nadie en la piscina, me aburría bastante. Y bueno, yo decía, joder, es que están pasando las horas, me siento aburrido, siento que, bueno, gano dinero al fin del mes, pero no me siento que esté aprovechándome, ¿sabes? Yo me siento que me estoy desperdiciando aquí, sentado, viendo a nada y pasando el tiempo. Y estaba tan aburrido, me acuerdo, que en ese momento saqué ese libro y decía, a ver qué me ha metido mi madre aquí, ¿no? En la mochila. Y comencé a ver y automáticamente como que captó mi curiosidad, mi interés. Decía, Dios mío, o sea, ¿cómo carajo nunca me han contado esto? ¿Cómo en todo el instituto nunca me han dicho eso en el colegio, en el instituto, bachillerato, nada? Entonces ese fue donde me sembró la chispita o la semilla de pensar diferente, de crear algo diferente, de ser tu propio jefe o tu propio líder y comenzar a pensar fuera de la caja. Yo diría que ese es el primer acercamiento que tuve. Qué bueno, qué bueno. De hecho, por si no lo sabéis, imagino que mucha gente conocerá a Percy, pero Percy es uno de los grandes formadores de HIIT, que es uno de las principales en habla hispana, por lo menos en cuanto a desarrollo personal, en cuanto a expansión interior, es de lo más potente que hay. Así que si tú quieres realmente desarrollar tu crecimiento personal, HIIT es una de las plataformas más grandes que hay en ese sentido. Y además también has hecho Antídoto, has formado Antídoto junto a Javi, junto a tus socios, que es un movimiento espectacular. Yo creo que es el mayor evento que hay en España de desarrollo personal y crecimiento interior. Y de no ser nada, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando íbamos a tu casa a hacer las capacitaciones, no éramos nadie. Yo digo, bueno, yo creo que puede que algo consigamos, a lo mejor alguno con un golpe de suerte, ¿no? A lo mejor Percy porque lleva más tiempo, pero ya, uno y ya, los demás nos iremos cada uno a sus trabajos y empezaremos una vida normal, ¿no? Dentro de la caja, ¿no? Y el hecho de que tú te hayas dado el permiso de realmente salir de esa caja y cuestionar, cuando no había nadie más tampoco. Tú te enfocaste en un libro, ¿no? Que era Padre Rico, Padre Pobre, que luego entraremos un poquito en él, qué fundamentos son los que tú cogiste exactamente, pero me parece bastante potente y bastante inspirador de que tú mismo, sin ayuda de nadie, te hayas dado el permiso de salir de la caja y luego además inspirar e influenciar a otros que estaban dormidos, como yo por ejemplo, que estábamos súper dormidos, y poder empezar a crecer poco a poco en ese crecimiento personal. Entonces, antes que nada, Percy, me gustaría comentarte, o preguntarte mejor dicho, cuáles han sido los aspectos fundamentales, vamos a decir tres, de pasar del punto A, de no ser nadie, al punto B, de ser uno de los líderes del mayor movimiento que hay aquí en España en cuanto a desarrollo personal,
como Santioto. También tiene una plataforma espectacular donde formáis a speakers, donde formáis oradores, donde formáis a personas que quieran avanzar en su desarrollo personal. ¿Cómo cojones habéis pasado del punto A al punto B en cuestión de pocos años tampoco? Porque tampoco ha sido Sí, ha sido un proceso muy largo, pero al final, si te pones a pensar, somos muy jóvenes y que, como quien dice, fue ayer cuando empezamos esto, ¿no? Total. Entonces, por favor. Bueno, yo creo que punto número 1, una de las principales claves que te pasan del punto A al punto B y obviamente que cambia totalmente, radical los resultados y tu perspectiva y dónde estás operando. Número 1, yo creo que es, y siempre lo digo, parece básico, pero creo que es que la base de todo. Para mí es tener ese motivo ardiente que te queme, ¿me entiendes? O sea, yo creo que al final lo que a mí me hizo tomar acción, y como tú decías, yo no tenía una referencia que me inspirara a hacer eso porque mis padres no eran emprendedores. Entonces, el comenzar a leer, el ser persistente, el seguir manteniendo esa consistencia y mirar hacia adentro y luego llevarlo a otras personas, lo que me hizo mantenerme en ese camino fue, número 1, tener un motivo. Y el motivo que yo tenía era básicamente, en ese momento, ahora creo que es más amplio, pero en ese momento era poder tener mayor libertad de decisión. O sea, yo quería tener la capacidad de decidir en mi vida dónde lo hago, cuándo lo hago, con quién lo hago, cuánto gano. O sea, yo quería tener eso y realmente quería poder darle a mi familia y poder darle a mis seres queridos o ser ejemplo inclusive para mi hermano. Siempre lo he sabido, o sea, no muchas veces se lo he dicho, pero creo que una de las cosas que más me motiva es quiero ser ejemplo también de inspiración para mi hermano, a que se dé cuenta de que aparte de lo tradicional se puede hacer algo diferente. Entonces creo que tener ese motivo de quiero tener la libertad de poder decidir en cada momento cualquier faceta de mi vida, es lo que me movía a estudiar, a incomodarme, a salir de la caja, porque como tú sabes, yo era una persona introvertida, o sea, yo era una persona un poco más, o sea, no tenía un perfil de líder como tal en primer aspecto, pero creo que se fue forjando porque quería salirme de la incomodidad, de las resistencias o de las vergüenzas que en ese momento tenía. Punto número 1, el motivo suficientemente grande que te mueva y te inspire a moverte e incomodarte. 2, creo que lo que también me ha ayudado muchísimo es el hecho de poder estar constantemente con una visión grande, es decir, una visión que me emociona, una visión que verdaderamente no solamente me emociona a mí, sino emociona a otros. Yo creo que una de las cosas que hizo, que inclusive también vosotros y las personas que comenzamos, y ahora obviamente mucho más gente a la cual formamos y van a los eventos, lo que creo que me ha caracterizado, nos ha caracterizado es trasladar una visión suficientemente emocionante para que las personas puedan realmente decir, es retante, pero es alcanzable. O sea, o sea, quiero moverme a por esa visión. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando comenzamos, la visión que se trasladaba era realmente, justamente, tener una mayor libertad, poder soñar, poder realmente tener esos sueños realidad. Oye, hay una oportunidad, hay una forma diferente de poder diseñar una vida radicalmente distinta a lo que hemos estudiado, nos han planteado, lo que nos han dicho que se puede hacer. Por lo tanto, punto número 1, el motivo real, el motivo suficientemente fuerte. 2, una visión que no solamente te emociona a ti, sino que sea capaz de inspirar, emocionar y entusiasmar a otras personas para moverse. Y punto número 3, yo creo que una de las cosas más importantes que también me ha llevado es saber rodearme de las personas correctas, en el sentido de que creo que cuando tú te mantienes el primer y segundo punto, comienzas a rodearte de personas que también tienen esas mismas ganas, esa misma energía. Entonces creo que el tercer punto sería el contexto y las relaciones poderosas que me han permitido aprender rápido, a ejecutar rápido y te bajan a tierra muchas ideas que a veces tú tienes volando, ¿no? Porque creo que uno de los principales problemas de la gente es que a veces tiene muchas ideas, pero no es capaz de bajarlas a tierra o ejecutarlas. Sí. Por tanto, creo que una de las principales acciones es el contexto que te permite ejecutar e implementar con rapidez para tener mayores resultados. Porque eso es lo que marca la diferencia entre la gente que piensa mucho y la gente que tiene resultados. Se equivoca más rápido, ejecuta más rápido, implementa más rápido. Vale, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de punto A a punto B para un ejemplo pragmático. Facturación cuando empezaste, facturación ahora. Bueno, cuando empecé, nada, obviamente, con nada. 100 al mes. Nada, o sea, yo recuerdo que empezamos también diferentes oportunidades de negocio y no se ganaba nada, tú lo sabes, o sea, literalmente se trabajaba un montón y pedíamos dinero, se trabajaba un montón por un sueño, por una visión, o sea, es que es así, o sea, la gente al final no se da cuenta de que yo personalmente no gané dinero hasta los 3 años de comenzar a emprender. Entonces, y tú sabes perfectamente que había personas a las cuales yo había ayudado
que habían ganado dinero antes que yo. Sí. Entonces, o sea, literalmente, o sea, había personas que comenzaron a ganar dinero, poco, pero ganar cierto dinero, cuando yo todavía ni siquiera lo había ganado, pero yo realmente impulsaba, inspiraba, trabajaba, etcétera, etcétera, porque sabía que al final iba a lograrlo, iba a aparecer algo. Entonces, al principio, obviamente, 3 años sin conseguir prácticamente nada de dinero, algún tipo de sesión puntual, lo que sea, pero prácticamente nada. Y después de unos cuantos años comenzamos realmente a facturar, o sea, ya en 2019 se vio un considerable aumento, comencé a ganar, no sé, 3.000, 4.000 euros al mes y de 2019 hasta ahí, hasta los últimos años hemos logrado facturar, en 2020 facturamos más de 6 cifras al año y ya hemos hecho más de 2 millones de dólares en facturación. Por tanto, se ha logrado de literalmente no ver, trabajando en Burger King, trabajando en cualquier sitio. Me acuerdo que facturación a nivel de emprendimiento no tenía nada, pero bueno, lo compaginaba con ciertos trabajos que lo que ganaba, 600, 500, 800 euros al mes, dependiendo del trabajo que en ese momento estaba, pero nunca yo veía tener la capacidad para poder facturar o generar esa cantidad de dinero que a día de hoy podemos hacer. Entonces, en los últimos años hemos facturado más de 2,5 millones de dólares. Wow. Claro, esto al final, si una persona te escucha, va a decir, joder, ya, pero a lo mejor tú tienes algo que yo no tengo. A lo mejor tú tienes persistencia, tienes habilidad en cuanto a la comunicación, o tienes algo, algún talento que te ha hecho que tú realmente puedas salir de esa caja. Porque aquí yo veo, y lo he podido ver, ¿no?, con muchas personas que siempre como que excusan de que tienes algo o de que estás en una condición que ellos no tienen. Claro. Y eso al final genera frustración de algún modo, ¿no? Porque dicen, no, pero es que Percy o Charlie o quien sea tienen algo que yo no tengo. Entonces yo, como yo no tengo nada porque yo soy pobre, las circunstancias están todas en contra, yo no puedo realmente verme en un futuro como tú, ¿no? De facturar 2 millones. Es que ni me lo planteo, ¿no? Claro. Entonces realmente, ¿cómo podemos salir de ese síndrome del impostor o esa falsa conversación que tenemos muchas veces? Porque claro, en lugar de motivar esto, por ejemplo, yo sé que a mucha gente le puede inspirar, pero a muchas otras, en lugar de inspirarles, le puede frustrar y decir, joder, es que yo... como que en lugar de ver como un modelo de inspiración, lo ve como algo muy lejano. ¿Cuánto ha tenido que hacer Percy para llegar allí? Y yo, honestamente, a lo mejor no me veo, porque en el punto en el que estoy en el infierno, ¿no? No me veo dando esos pasos hacia allí. ¿Qué le podría decir a ese tipo de personas, por ejemplo? Bueno, yo diría que al final, bueno, 2 cosas. Número 1, hay una frase que también sabes perfectamente, que es: nada tiene significado salvo que tú le das. Por lo tanto, si al ver este vídeo, si al ver este resultado, si al ver lo que te estoy diciendo te genera cierta frustración, autosabotaje o que te queda demasiado, y eso te produce obviamente esa sensación de hostia, de achantarte, de bajonearte, de limitarte, de verte quizá insuficiente de una u otra manera, déjame decirte que al final tú te puedes contar algo diferente. Y un gran mentor me decía: Percy, tu poder y el de todos reside en la capacidad de volver a elegir. Por lo tanto, creo que una de las cosas que mejor puedes hacer cuando veas, no solamente esa información, cualquier tipo de información, es de forma consciente pararte, analizar qué sensaciones se están produciendo, por ejemplo, frustración, ansiedad, quizá algo de negatividad o insuficiencia. Ok, reconocer esa sensación, pero de forma consciente, decir, ok, ¿qué es lo que elijo enseñarme a través de esta información a partir de ahora? Pues te puedes elegir enseñarme, yo quiero elegir enseñarme que eso es un modelo de inspiración, elijo enseñarme que esto es un modelo de un espejo que me está diciendo realmente que se puede hacer. Elijo enseñarme que en vez de frustrarme, voy a verlo como un modelo, una referencia de sí se puede, de que hay capacidad, de que simplemente hay que atravesar ciertos miedos que voy a tener, pero puedo hacerlo. Y el segundo punto es básicamente, hay una frase que me encanta, que es: sueña muy en grande, pero trabaja mirando al suelo. ¿Qué significa esto? Es que básicamente tengas la visión grande, por ejemplo, estos resultados que te estoy mostrando, que de repente es en un largo plazo, pero lo que te lleva a esos resultados, muchas veces la gente no ve el gran poder que tiene el efecto compuesto, ¿no? El efecto acumulativo. Y al final, para generar 2 millones, 1 millón de dólares al año, tienes que hacer muchas acciones pequeñitas, diarias, que sumadas te generen el efecto compuesto. Entonces, muchas veces este vídeo, que puede ser que es insignificante entre comillas, pero este vídeo seguramente puede impulsar a X número de personas, a ti que lo estás viendo, y tú se lo vas a contar a otros, se lo vas a contar a otros, se lo vas a contar a otros, se lo vas a contar a otros. Por lo tanto, nunca sabemos el efecto compuesto de nuestras acciones. Entonces, creo que para poder alcanzar grandes resultados, en vez de soñar solamente en grande, que te puede generar una cierta frustración por no llegar, Sí. Aquí tienes que ver que trabaja mirando al suelo, quiere decir trabaja día a día, y que
no te preocupes de tanto, ya tú plasmaste la visión, pero ocúpate, mejor dicho, de lo que haces diariamente, como que por consecuencia, en el momento que menos te lo esperes, esa visión vas a verla mucho más cerquita. La vas a ver que va a haber efectos que te van a mostrar que vas por buen camino. Pero tú céntrate en que tus acciones diarias sean coherentes con esa visión. Sí, eso es muy interesante porque muchas veces pensamos, ¿no? Esto es un poco de error de mindset, ¿no? No sé qué tú opinas. Que tenemos que hacer como un día súper mágico, un día espectacular, 8.000 acciones, hablar hasta con Florentino Pérez si hace falta y tal. Y creo que muchas veces, según lo que yo he escuchado, no, es simplemente dar pasitos. Esto no es cuestión, esto no es una cuestión de velocidad, de alguien llega más rápido, esto es una cuestión de resistencia, ¿no? Totalmente. Al final es como una carrera entre una liebre y una tortuga. ¿Quién va a llegar antes al final? Pues al final llega la tortuga antes, porque la liebre se cansa y llega un momento en que ya desfallece. La tortuga, sin embargo, sigue siendo constante, pasito a pasito, hasta que llega un momento que llega al último punto. Porque es verdad que muchas veces yo he sentido, y lo pude percibir yo en mí mismo, y también lo veo mucha gente, que se piensa que tiene que hacer muchas cosas o cambiar mucho su día para poder realmente cumplir sus sueños. Cuando realmente es un proceso mucho más simple y a lo mejor con 3, 4, 5 acciones diarias que sean congruentes, ya te llevan a ese destino. Totalmente, o sea, yo creo que no es cuestión de... Claro, ahí está la cosa, ¿no? Porque hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, Percy, pero ¿cómo puedo...? O sea, tengo un empleo, por ejemplo, sí, pero quiero emprender, quiero hacer mi negocio, y siento que si tuviera más tiempo para dedicar a mi negocio, tendría más resultados. Y en parte puede ser, ¿no? O sea, parece lógico que sea así, pero mucha gente que dice, vale, yo necesito más tiempo para poder meterle a mi negocio, se excusan de que no tienen resultados o no están logrando lo que quieren en su emprendimiento porque se supone que no tienen el suficiente tiempo porque están trabajando. Ahora, cuando toman la decisión de quitarse el trabajo, se quitan del trabajo, ha pasado, se quitan del trabajo y luego dicen, hostia, ya no tengo, imagínate que antes con el trabajo tenías 2 horas para dedicar a tu emprendimiento, pero ahora tienes todo el día. Entonces, ahora, la gente que no está acostumbrada ¿a qué carajo tengo que hacer día a día para poder crecer en mi emprendimiento? Digo, vale, antes tenía 2, ahora tengo 12 horas al día. ¿Qué hago yo en 12 horas? Y la gente ahí comienza inclusive a sentir más incertidumbre, más ansiedad, porque dice, yo con 2 horas al menos me sentía útil, pero ahora con 12, ¿qué hago con otras 10? Entonces ahí está la cosa de que no es que tengas que renunciar, por ejemplo, en este ejemplo, no es que tengas que quitarte del trabajo para tener más resultados por falta de tiempo, sino que esas 2 o 3 horas o 1 hora y media que tú tengas después del trabajo, por ejemplo, ¿qué acción estás haciendo en ese tiempo que dispones que de forma constante, como la tortuga que está diciendo, de forma constante, pero coherente, pero constante, sin detenerte, te va a llevar un efecto acumulativo, efecto compuesto de tener X resultado? Pero muchas personas se quitan del trabajo cuando no tienen la mentalidad correcta o no tienen la gestión del tiempo adecuada o saber administrar qué tareas son útiles para crecer en tu emprendimiento. Entonces, se acaban perjudicando porque dicen, tengo tanto tiempo que no sé qué hacer con él. Exacto. Y entonces, el no saber qué hacer con el tiempo hace que dilates otra vez tus resultados. Es preferible en 2 horas meterle al máximo y 2, 3 acciones concretas a estar 10 horas haciendo un montón de acciones, inclusive pensando, mierda, no sé qué gestionar con este tiempo. Por eso yo digo, no se trata del tiempo, sino la efectividad en ese tiempo. Qué bueno, qué bueno. Una cosa que me han mencionado mucho sobre el tema de la mentalidad, ¿no? Una de las cosas que nos ha hecho crecer, yo siento, y en este caso tú también, es el tema del contexto, del entorno. Totalmente. Una cosa que yo creo que pasa mucho es que las personas no dan con ese entorno. Sí. Por eso vosotros habéis creado esa plataforma, ¿no? Que es HIT, para que realmente podamos unir a un montón de emprendedores, ¿no? Que realmente quieren ir al siguiente nivel, para que realmente puedan tener el contexto. Al final creo que lo más importante no es el conocimiento, sino lo que vosotros le marcáis mucho es el contexto en el que tú estás sometido. Porque al final sabemos que cuando estamos rodeados de personas que quieren crecer, tu crecimiento es exponencial, el efecto compuesto, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo podemos realmente, una persona que está empezando, quiere hacer un emprendimiento, quiere llevar su emprendimiento al siguiente nivel, cómo podemos realmente hacer que estas personas puedan realmente conectar con ese tipo de personas adecuadas para poder hacer que su emprendimiento pueda realmente crecer exponencialmente? Aquí hay algo, voy a ser muy pragmático. Yo creo que es que hay que incomodarse más de lo que a veces estás dispuesto a hacerlo. Porque, por ejemplo, hay muchas veces que al principio yo iba a eventos, iba a formaciones o iba a reuniones de emprendedores que yo me sentía el que menos tenía resultados, por ejemplo, ahí. Y muchas veces
las personas no se acercan o no entran en contexto donde saben que están las personas que quieren o que necesitan para poder escalar, porque cuando estás con ellos hay mucha gente que dice, ¿y yo qué les hablo? ¿Yo qué les aporto? ¿Yo qué les puedo dar? Y ahí está la paranoia, ¿no? De, oye, y yo que estoy ahí, que soy el que menos gana, el que recién estoy empezando, y el que no sé ni qué carajo hacer con mi vida, pero sé que ella gente me puede aportar, me siento a veces tan pequeñito, sin aportar nada, que prefiero quedarme donde estoy a incomodarme, a sentir todo eso, o a esa tener hasta vergüenza por mí mismo. Entonces, eso es lo que te aleja del contexto. Por tanto, yo creo que para poder entrar en contextos de poder, de relaciones poderosas, hay que aceptar que va a generar incomodidad acercarse a gente que bajo tu perspectiva tiene mucho mejores resultados que tú, pero es lo mismo, es que es lo mismo que, por ejemplo, si tú a día de hoy juegas al fútbol y estás en tu barrio jugando al fútbol, seguramente seas, imagínate, de los mejores jugando al fútbol, pero si te vas a entrenar con Lionel Messi o con cualquier jugador profesional de cualquier liga del mundo profesional, de repente dices, hostia, te sientes el ridículo, te sientes el peor, te sientes que, pero si yo jugaba bien, joder. ¿Sí? Y a día de hoy Messi te deja en ridículo, pero la pregunta es, ¿dónde estás creciendo más? ¿Haciendo el ridículo con Messi o siendo el mejor en tu barrio? Y ahí te vas a dar cuenta que ganas mucho más y creces mucho más haciendo el ridículo, incomodándote, que sintiéndote cómodo y el mejor en tu barrio. Por lo tanto, hay que aceptar que te vas a sentir incómodo y hay que asumir y rendirte a esa experiencia de que la incomodidad es necesaria para poder entrar en contexto de poder. Qué bueno. Hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Resumiendo un poco lo que tú dices, es que como tú eres el más tonto de tu contexto, de tu entorno, significa que vas por el buen camino. Claro. Y si eres el más listo de tu entorno, significa que estás en el mal camino. Hay que salir, hay que ir a otro contexto también, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, al final es como, bueno, creo que tener la humildad para aceptar que no sé, pero también la grandeza para tener claro de que no porque no sé no puedo acercarme a ellos, porque todas las personas que tienen ciertos resultados aprecian a la gente que se atreve y a buscar un mejor futuro. O sea, yo, por ejemplo, me encanta cuando hay personas que están empezando y te preguntan, se interesan, que demuestran esa actitud de que me da igual, yo voy con todas, ¿entiendes? Y yo me da ganas de ayudarles. Entonces, en vez de una persona que tiene miedo y se queda ahí sin decir nada. Entonces, creo que es importante que entiendas que a la gente que tiene resultados le gusta ayudar. ¿Por qué? Porque entiende, porque ellos también pasaron por el proceso. Por tanto, muéstrate para que te puedan ayudar, te puedan apalancar y demuestra esa actitud de querer hacerlo independientemente de la incomodidad o resistencia que tengas. Qué bueno, qué bueno. Volviendo a Padre Rico, Padre Pobre, rápidamente, que es un libro que quería comentar. ¿Cuáles son los fundamentos básicos que te han hecho realmente salir de esa caja? ¿No? Porque es verdad que ese libro es muy famoso y a mucha gente le ha cambiado la vida. A muchos referentes que yo he podido ver, de Estados Unidos, de aquí, de igual. Fue como el primer clip. Sí, ha sido como un clip de que todo lo que tú realmente percibes se va a la mierda y tu paradigma cambia, ¿no? Entonces, ¿qué fundamentos, para la gente más vaga que no quiera leer, qué fundamentos tú recoges de ese libro que realmente te han cambiado la vida, que realmente aún sigues recordando a día de hoy? Bueno, uno fundamental me enseñó la importancia de tener mentores, porque el padre rico hablaba de su padre pobre y su padre rico, por tanto ahí hablaba del padre rico que tenía ciertas franquicias y de él aprendía aptitudes o mentalidad de negocio e inteligencia financiera. Por tanto, la importancia de los mentores, punto número uno, el hecho de pretender que tú lo sabes todo o que tú vas a poder realmente todo es una absoluta error y la mejor forma de ir lento de cojones. Entonces, número uno, la importancia de los mentores y de tener la humildad de poder pedir ayuda y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender de ti porque a día de hoy yo quiero la vida que tú estás viviendo, a mi esencia, con mi estilo, con mis valores, pero quiero aprender de ti. Por tanto, la importancia de los mentores. Punto número dos, la importancia de, ahí te mostraba el cuadrante de flujo del dinero, que a mí fue como algo muy gráfico, que me decía, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, lo que sea, ¿no? Y yo quiero pasar ahí. Entonces, yo me acuerdo perfectamente de pasar de la izquierda a la derecha, ¿no? De empleado a dueño de negocio o inversionista. En ese sentido, lo que más me quedó es la libertad. Que la persona, cuando pasa de un cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, no es que tenga menos trabajo, que a veces es mentira. A veces, siendo empleado, tienes menos trabajo que siendo a veces emprendedor, porque el empleado tiene de 8 a 6 de la tarde y se olvida. El emprendedor, yo he estado inclusive a día de hoy, hay días donde trabajo más de 12 horas al día. Pero bueno, lo importante es que es tu empresa y te gusta lo que haces y te da igual. Pero en este caso una de las cosas que más me llegó es justamente la importancia
de tener un contexto más amplio o posibilidades de tener una mayor libertad. Creo que eso es lo que más es el tener posibilidades, el tener otras oportunidades. En este caso, pasar de la izquierda a la derecha, de ser dueño de negocio. Eso me encantó, tener la capacidad de poder, porque una de las cosas que creo que tiene una persona que emprende es que está creando. Creo que una de las facultades o valores del ser humano es la creatividad. Mucha gente se puede decir, pero yo no soy tan creativo. Siempre nosotros, cuando estás en ese mood de crear, de emprender, eres creativo. Por lo tanto, lo bonito de todo esto es el crear. Y lo tercero, para finalizar esta parte, yo diría que es sobre todo también el hecho de aumentar mi termostato financiero. Yo veía que nombraban cantidades de dinero que para mí en ese momento eran muy motivadoras, pero no tenía ni puta idea de cómo llegar ahí. Pero ya entrabas en ese, oye, $1 millón, $2 millones, 50 millones de dólares, que pues en el libro mencionaban que ganaban, ¿no? Y el hecho de poder leer gente que gana ese dinero, decía, mira, no sé cómo lo va a hacer, pero existe gente que puede tener esa capacidad financiera. Por lo tanto, me comenzó a resonar muchísimo eso de ganar dinero. ¿Sí? Entonces, creo que no es malo ganar dinero. Mucha gente a veces tenemos como esa humildad Sí. mal interpretada, pero creo que esos son los 3 factores. El hecho de mentores, el tener mayores oportunidades y cómo transicionar a mayor libertad. Y 3, la parte de asociarme con términos abundantes como ganar más dinero. Qué bueno. ¿Qué representa el dinero para ti? Yo sé que a mucha gente esto como tú has dicho antes, le produce cierta incomodidad, Sí. porque creo que se ha tergiversado un poco el significado del dinero. A día de hoy, para ti, bueno, mejor dicho, ¿qué significaba el dinero antes? Sí. ¿Y qué significa justamente ahora el dinero para ti? Bueno, yo he hecho ese ejercicio, ¿no? De qué asociación tenías al dinero. Y antes recuerdo que el dinero era siempre una lucha. Antes para mí el dinero era una lucha. Lo que me salía es una lucha, es una constante pelea y sacrificio para obtenerlo. Porque me habían enseñado, lo que había visto es que mi familia tenía que sacrificarse muchas cosas para tener algo de dinero. Por lo tanto, para mí el dinero era lucha, para mí el dinero era sacrificio, para mí el dinero inclusive a veces era preocupación, esa sensación de tensión en casa. Yo inclusive a veces escuchaba a mis padres discutir por temas económicos y por lo tanto para mí significó esa tensión, pelea. A día de hoy, el dinero, creo que hay una frase que define, es como cuando entras en constante abundancia, te vuelves tan creativo que no sabes cómo no hacer dinero. Entonces, a día de hoy, tengo la creencia de que es imposible no tener dinero, porque tengo la capacidad, la habilidad y el conocimiento, porque el dinero siempre es atraído por personas que saben cómo hacerlo, cómo administrarlo y por supuesto realmente cómo darse a los demás. Entonces, esto que estás haciendo, que estamos haciendo, y te agradezco desde ya por tener esta iniciativa y tener este espacio, es dar, estás dando, estás ofreciendo, estás dando a otros. De una forma u otra, siempre yo digo que el universo siempre mira a aquellos que dan y por lo tanto siempre vas a tener de vuelta en forma económica o oportunidades que te dan otra capacidad financiera. Por lo tanto, para mí el dinero a día de hoy es simplemente una moneda de cambio. Al final creo que el dinero es un acto energético de transacción entre un dar y un recibir y un dar. Has dicho una cosa muy interesante que es algo que deberíamos empezar a integrar de manera fuerte, y ese hecho de que el dinero muchas veces tú luchas por obtener el dinero, ¿Sí? y ahora justamente lo único que te enfocas es en dar más. Total. Porque el dinero es una consecuencia natural de aquello que das. Y creo que la gente al final está en un concepto equivocado. Totalmente. Está esperando dinero, pero en lugar de pensar, ¿qué estoy dando yo? Total. ¿Qué estoy aportando para que el dinero llegue de manera natural? Porque el dinero es una consecuencia de aquello que tú estás dando. Total. Si tú te enfocas en obtener, no estás dando. Por tanto, si te enfocas en obtener, no vas a recibir. Hay una frase que dice, ¿no? En vez de enfocarte en qué es lo que estás recibiendo, enfócate en qué es lo que estás dando. Qué bueno. ¿No? Si tú realmente no estás teniendo aquello que te gustaría tener, enfócate, en vez de decir qué carajo me está pasando y por qué no estoy recibiendo, enfócate en cuánto estás dando, por consecuencia lo que estás recibiendo. Entonces, ahí está la asociación, me ha encantado eso que te has dicho, porque sinceramente al principio creo que todos emprendemos o trabajamos en un empleo por el dinero. Sí, claro. Luego y eso implica sacrificio, lucha, desgaste. Pero luego te das cuenta que la forma real de obtener dinero es entendiendo que el dinero obedece a una ley de reciprocidad. Por consecuencia, el dinero fluye a aquellas personas que son canales de dar. Hay una frase que me encanta,
que la dije en Antídoto, uno de los eventos que hacemos, que es la siguiente, y eso apúntalo, y es: la humanidad o la sociedad mejora o mejoraría si hay personas mayores plantando árboles sabiendo que no van a disfrutar de su sombra. Wow. Esa frase a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque ahí te entiendes que si todos aplicáramos ese concepto, realmente la sociedad mejoraría. Tú imagínate que todo el mundo, aplicando la metáfora, plantase árboles de forma desinteresada, sabiendo que nunca va a disfrutar quizá de sus frutos o de la sombra de ponerse debajo después de un día soleado, sino que simplemente lo deja ahí para que otras personas se sienten debajo del árbol, otras personas disfruten de sus frutos, otras personas disfruten de la consecuencia, del efecto. Entonces, creo que eso es el dar incondicional, el entender que tú das, pero la recompensa directa de ese dar no tiene que ser para ti, puede ser para el hijo de tu compañero, el vecino, de la otra persona. Pero cuando tú percibes que sigues dando y solamente el hecho de dar ya es el auténtico milagro y tú te tienes que sentir satisfecho con eso, el dinero llega por consecuencia. Qué bueno. Mira, hay una cosa muy interesante que es una creencia que yo también tuve que luchar con ella, y es el caso de la energía. ¿Energía? Sí, es decir, muchas veces tenemos como el objetivo, tenemos la visión, pero no tenemos la energía. Es decir, la pereza, la procrastinación, Totalmente. ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos realmente romper con esto? Porque yo sé que mucha gente va a ver este podcast y sí, se va a sentir muy empoderada. Por esto sabemos cómo funciona. Tú vas al evento, te sientes súper empoderado, pero llega el lunes y poco a poco tu cuerpo poco a poco va menguando, ¿no? Hasta que... Entonces me gustaría saber, Percy, de qué manera pues, tú puedes mantener esos niveles de energía para seguir emprendiendo, seguir creciendo, seguir alimentando tu negocio, porque muchas veces es verdad que la energía falla. No tenemos el combustible suficiente como para poder mantener esa visión o ese volumen de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Bueno, aquí tengo que confesar que yo soy una persona que tiene mucha capacidad de echarse trabajo encima, ¿eh? O sea, tengo que confesar de que realmente soy una persona, y lo confieso, creo que no todo el mundo tiene eso, y no es por ser especialito, pero yo confieso que tengo mucha capacidad de aguantar presión. Vale. O sea, eso creo que siempre lo he tenido, tengo mucha capacidad de aguantar la presión, y donde he visto que hay personas que ante el mismo nivel de presión tienen otros efectos, yo me mantengo. Pero si yo soy consciente de qué cosa hago para poder mantener esa presión o que no me derrumbe de una u otra forma, es, número uno, creo que también tener respaldo de otras personas que también tienen esa misma mentalidad o ese mismo nivel de trabajo, o inclusive hasta más. Qué bueno. Creo que bueno, tú conoces a diferentes socios míos que tienen ese mismo hambre, que tienen esa misma mentalidad, que tienen esa misma capacidad de echarse muchas horas o mucha presión a la espalda. Por lo tanto, creo que un número uno es el hecho de dejarse también sostener y soportar por otras personas que sabes que van a tirar igual que tú. Qué bueno. Dos, lo he dicho anteriormente, creo que una de las cosas que más me mantienen emocionado, a pesar de que a veces no me guste tanto la tarea o esté cansado físicamente, es la consecuencia de ejecutar dicha acción. Por ejemplo, mucha gente, hay una metáfora que seguramente la habrás visto, que se dice que en la Edad Media, cuando construían catedrales, iglesias, monumentos, estos monumentos que a día de hoy disfrutamos, imagínate, iba un viajero que estaba visitando diferentes ciudades en la Edad Media y fue a una ciudad que estaba en construcción y había pues, constructores o albañiles de una u otra forma que estaban colocando diferentes ladrillos, ¿no? Y estaban haciendo algo. Y le preguntó, el turista o el viajero le preguntó a uno de ellos en una parte, oye, ¿qué estás haciendo? Y él dije, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas actualmente aquí, en este momento? Bueno, yo estoy poniendo ladrillos constantemente aquí en esta pared que queremos hacer. Ok, perfecto, pero algo más, ¿no? Todos los días, o sea, todo el día me la paso poniendo ladrillos. Y se fue por otro lado, en la misma construcción, pero por otro lado, y le preguntó a otra persona, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Porque la otra persona me ha dicho que pues estáis poniendo aquí ladrillos en esta pared. Y ahí se quedó flipando, le miró a los ojos y dijo, yo estoy construyendo una de las mayores catedrales de Europa. Y claro, se quedó asombrado porque la acción en sí misma era la misma, o sea, es poner ladrillos uno tras otro. Pero uno tenía la visión de que solo ponía ladrillos y el otro tenía la visión de que estaba construyendo la catedral más importante de Europa. Por tanto, si tú te pones a ver, es la misma acción, pero lo que se cuenta a cada persona es diferente. Y muchas personas, por ejemplo, están haciendo una tarea de enviar un correo.
eso es como un ladrillo. O enviar un mensaje a un cliente, eso es como un ladrillo. Pero mucha gente, si piensa que solo coloca ladrillos, la calidad de entrega es diferente, el nivel de compromiso es diferente, la cantidad de excusas es diferente y la excelencia en tu acción es diferente. Pero si tú piensas que tú estás construyendo la catedral, te lo juro que la energía, la excelencia, el compromiso, la entrega, la calidad y el cuidado que le vas a poner es otro nivel. Por lo tanto, lo que me mantiene es que no pienso en poner ladrillos, sino pienso en construir catedrales. Qué bueno, vamos, más combustible que eso. Así que chicos, no hay excusas, fuera pereza, fuera procrastinación, fuera autosabotaje. Si tenéis un contexto adecuado, si tenéis la información adecuada, por ejemplo este podcast, si tenéis la visión, cosa que hemos dicho aquí, y os contáis cosas diferentes a las que os han contado, el éxito es inevitable. Totalmente. Además, yo creo que cuando tú te entregas y también tienes esa parte, como tú también tienes 100% también he notado ese crecimiento, esa evolución y ese compromiso con ese desarrollo interno y espiritual. Creo que cuando tú tienes no solamente tu propósito, tu proyecto, sino que también esa parte espiritual de algo más grande que te sostiene, que te confía y te guía, es inevitable que también tenga resultados. Por lo tanto, tú da tu parte, que luego también esa otra parte invisible te sostiene y te respalda. Eso es, la vida sin llegar adelante de tu parte, tú ocúpate de tu tarea, ¿no? Exactamente. Pues la verdad que ha sido una entrevista maravillosa. Por supuesto vamos a hacer más capítulos en algún Encantado, futuro, ¿no? encantado. Poner ahí, no sé dónde lo vas a subir o en comentarios o lo que sea, poner ahí si os ha gustado para hacer la siguiente parte. Sí, por supuesto. Si queréis una segunda parte con Percy, por favor, escribirlo abajo, darle like, compartirlo y hacemos segunda parte. Comprobaría, así que ya sabéis, depende de vosotros. Percy, antes de terminar, una última frase ya para el cierre, porque yo sé que mucha gente le gusta mucho lo que es el broche final. Por favor, una última frase que les puedas mandar a ellos como consejo o lo que tú sientas y cerramos. Bueno, hay una frase que a mí me marcó mucho, que fue cuando en 2020, cuando tuve la parálisis facial, y esa frase viene de esa etapa donde no me podía mover, bueno, al menos la cara, no podía mover la cara y donde realmente pues pasé muchas incomodidades. Y seguramente tú no pases por esa misma, es decir, enfermedad o reto de salud, pero estarás pasando por cualquier otra resistencia. Y lo que yo aprendí es, uno, permítete sostener por otros seres humanos porque se siente delicioso. Y dos, no eres responsable con la cara que naces. Si eres feo, si eres guapo, pero sí eres responsable con la cara con la que te levantas. Por lo tanto, decide en cada momento con qué cara te vas a levantar. Si una cara que realmente favorezca la vida o una cara que reprima la vida en ti. Ya está. Wow. Impresionante, chicos. Pues nada, creo que el presidente lo ha dicho todo. Si queréis revolucionar vuestra mente, si queréis seguir, en este caso, diciendo contenido de valor, suscribiros, compartirlo, darle like. Y nos vemos en próximos capítulos. Muchas gracias. Nos vemos.